Buenas, ¿cómo les va? Hoy quería traerles, así como en otras ocasiones donde empezamos a ver diferentes lenguajes de programación y de hecho lo hicimos con Python, donde fuimos viendo todas las estructuras principales de Python, cómo entender un poco el lenguaje. Quería traerles este otro, Rust, que es un lenguaje que, bueno, nada, hace ya un tiempo que viene sonando bastante y que hace nada, unos días atrás un amigo me dijo, estoy aprendiendo Rust y bueno, nada, lo vi, digamos, siempre le había querido dar una oportunidad y no había podido hacerlo hasta el otro día que me presentaron Rust en vivo y en directo y bueno, quería empezar a traerlo. Así que la idea un poco de esto va a ser, así como hicimos con Python, tratar de cubrir aquellas cuestiones principales. Obviamente ya sabemos o ya saben si han visto los otros videos y especialmente de diferentes lenguajes, no, la idea no va a ser tratar de resolver algún problema en particular, sino simplemente entender cómo funciona Rust y cuáles son las ventajas y desventajas. Así que si quieren ir a usar Rust, lo pueden hacer o pueden ir a la página que se ve acá, que es la página oficial, y se descarga o se instala, dependiendo de qué sistema operativo tengan, van a poder utilizarlo. Por otro lado, el otro motivo por el cual me interesa más indagar sobre Rust, así como si han visto los otros videos, como por ejemplo el de Lua bueno, otros lenguajes que en algún punto he traído, es tratar de ver si realmente tiene sentido esto o no. ¿Por qué digo esto? Porque es en nuestro medio, o sea, en el desarrollo de software, dependiendo del lenguaje, la tecnología, la plataforma y demás, todo el tiempo están apareciendo cosas nuevas y muchas de las cosas nuevas que salen, la verdad que son totalmente innecesarias. Son una pérdida de tiempo, podríamos hablar en otro video específicamente de por qué pienso de esta forma, pero la verdad que no solamente a nivel de herramientas de desarrollo y frameworks y demás, sino que también a nivel de lenguajes de programación que constantemente empresas están tratando de empujar o grupos en particular están tratando de empujar y llevarlos al estrellato, no ofrecen absolutamente nada, absolutamente nada nuevo que no pueda cubrir otro lenguaje ya existente y que lo haga de hecho de mejor forma, o que simplemente digamos, no sea ni siquiera necesaria esa evolución. Hay propuestas que no tienen ningún sentido en absoluto y que simplemente terminan obteniendo gente, ¿sí?, que las usa o que los consume. eh, o sea, tienen como una masa crítica simplemente porque un grupo grande de personas han hecho publicidad de lo mismo, digamos. O sea, es como, digamos, como que no somos indiferentes a lo que pasa en cualquier otro tipo de mercado de publicidad en el cual nosotros terminamos comprando aquello que se supone todo el mundo usa y bueno, se termina siendo tendencia, pero que la verdad que no tiene ningún tipo de sentido. Así que, pero de nuevo, eso lo voy a tomar en otro video. Y con Rust, si bien empecé hace relativamente poco, lo primero que me pasó fue justamente algo así. Hay cosas que me parecen interesantes como propuesta nueva, o propuesta no nueva, pero interesante desde un punto de vista de un lenguaje de programación. Y hay cosas que me parecen absurdas comparadas con otros lenguajes. O sea, me resultan involutivas uh, a nivel de otros lenguajes de programación que ya conocemos, que ya tenemos y que lo hacen de una forma muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. Entonces, la idea justamente de esta serie de videos que voy a subir es no solamente entender el lenguaje más en profundidad y que si ustedes me acompañan puedan aprender también el lenguaje a medida que yo también lo voy aprendiendo, sino que también ver si ese choque que tuve al principio es válido o no es válido. Y obviamente lo voy a ir comentando en el transcurso
de los videos, así que ya hablaremos más en profundidad. Así que nada, como les decía al principio, el sitio, lo interesante que sí, tenemos un libro completo. Si vamos acá a Learn, vamos a ver que hay un libro, el libro oficial, podríamos decirlo, un libro donde podemos aprender todo lo que nos haga falta. Y la verdad que sirve para comenzar y está muy bueno para entender todo el concepto. No, obviamente no voy a seguir este libro, sino que de nuevo, en el formato como hicimos con Python, voy a ir agregando estructuras de control, conceptos y demás cuestiones sobre Rust. Así que vamos a lo que nos trae. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con Rust? En este caso, yo ya lo tengo instalado. De nuevo, si van a la página, en el caso de Windows, si usan Windows, hay un instalador. Si usan Linux o cualquier distribución de Linux, simplemente lo pueden descargar o utilizar la línea de comando y o sea, con curl o la forma que más les guste y listo, no hay mucha más vuelta. Así que vamos a ver cómo hacemos. Hay varias formas de hacerlo, digamos, igual que en otros lenguajes de programación, digamos que en la actualidad están teniendo más auge. O sea, de hecho, .NET o C# con .NET Core, o bueno, .NET con sus nuevos conceptos, ya lo está haciendo. Podemos tener, me refiero a tener archivos separados o archivos simplemente sueltos sin necesidad de tener un proyecto en particular donde podemos trabajar y demás, no como los viejos proyectos que usábamos Visual Studio y que teníamos toda una solución muy estructurada y con muchos archivos, sino que simplemente tenemos las cosas dentro de nuestras carpetas y ya ahí tenemos organizado en base a eso. Bueno, todo ese tipo de conceptos. O, por ejemplo, en el caso de Python, en el caso de Ruby, en el caso donde podemos simplemente crear un archivo y correrlo independientemente, o compilarlo en este caso, que ya hablaremos en algún momento sobre eso. Compilarlo independientemente sin necesidad de tener también toda una estructura y demás. O sea, ¿qué quiere decir? Puedo crear un archivo simple, físico, solo y correrlo. ¿Sí? Eso o pasa lo mismo con muchos otros, Go o como vimos en el caso de Lua, ¿sí? O sea, simplemente ejecutarlo. No quiere decir que sea interpretado, pero podemos empezar a trabajar de esa forma. Entonces podríamos crear un archivo o podríamos usar una herramienta que viene con Rust, ya viene incluido en el instalador, que se llama Cargo, y nos permite justamente crear un proyecto en el cual lo vamos a llamar, en este caso, porque viene de esta forma, vamos a crear el proyecto Hello World y nos va a crear justamente una estructura donde vamos a tener el Hello World, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro Hello World y vamos a ver qué hacemos con Visual Studio. Vamos por acá. Entonces, como les decía, el archivo, esto debería estar funcionando, ya lo vamos a ver si anda o no anda. El archivo RS, en este caso Rust, y donde ya tenemos la función Hello World. De hecho, con esto lo vamos a agrandar un poquito más ahí. Ya tenemos justamente el proyecto que habíamos tratado de crear, pero la diferencia, o por lo menos el concepto que tiene, o el haber usado Cargo, es de que nos va a crear, por ejemplo, este archivo que lo mismo que los package JSON que solemos utilizar desde Net hasta Node.js, o con cualquiera de los lenguajes o herramientas que usan como estándar package JSON. En este caso usa TOML o TOML como identificador, y que tiene conceptos similares, ¿sí? O sea, tenemos el nombre del paquete o el nombre del proyecto que estamos utilizando, la versión y demás, y un espacio para dependencias, así como otras configuraciones que vamos a poder tener. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente las dependencias, como podemos imaginarnos, dependencias, si queremos incluir algún tipo de
paquete adicional, como, no sé, algún paquete o algún componente que alguien más haya hecho, lo colocamos acá, se descargará al momento de compilar y demás, y tendremos esas dependencias listas para ser usadas. Y obviamente, lo que le decía, el archivo principal, que en este caso main, que si hemos programado en cualquier otro lenguaje, sea desde C hacia adelante, vamos a ver que la función main es la función principal, punto de entrada y demás cuestiones, ¿sí? O sea que hasta el momento, esto, digamos, si hemos trabajado en cualquiera de esos lenguajes, C#, Java, bueno, C++, ¿sí? Todos esos Go, bueno, todos estos lenguajes, vamos a ver que, o podríamos leer esto sin ningún tipo de problema, ¿sí? Una función tipo main, println, por supuesto, nos tiene que recontrasonar, y una sintaxis muy, muy, muy conocida. Entonces, si nosotros queremos ejecutar esto, podríamos ejecutar directamente el main.rs usando rust-c. De hecho, tenemos un compilador que es Rust Compiler, Rust-C, así como, de nuevo, si usamos, por ejemplo, TypeScript, tenemos el TypeScript Compiler, si tenemos, sí, o sea, en este sentido todo mantiene más o menos lo mismo, pero también podemos usar directamente, por ejemplo, cargo. Yo voy a usar cargo build y podemos simplemente compilar este proyecto o ejecutarlo y demás cuestiones, pero podemos obtener los resultados de lo que estamos compilando en este caso. Si vemos acá, lo que deberíamos ver en uno de estos, vamos a ver dónde anda. Sí, deberíamos estar viendo, por ejemplo, los resultados de la compilación y poder ejecutar. Depende del sistema operativo que tengamos, obviamente vamos a obtener, si ponemos en Windows, vamos a tener un .exe en el cual podemos después ejecutarlo y demás, ¿sí? Así que vamos a tratar de correrlo, cargo run, y obviamente lo que vemos es que tenemos la palabrita Hello World impresa en la consola, que es, bueno, justamente lo que teníamos, ¿no? Entonces, no es, en este punto, digamos, no se diferencia mucho. Recordemos que estamos simplemente haciendo un paneo muy, muy rápido, es como el primer contacto con Rust. No se diferencia muy mucho de los lenguajes que probablemente ya conozcamos. Probablemente una de las cosas que sí resulta interesante, o por lo menos que fue lo que más me llamó la atención en el primer vistazo de Rust, es de que, a diferencia de, más allá de este signo de admiración acá, que en algún momento hablaremos de eso, pero digo, lo primero que me llamó la atención fue la inversión de conceptos sobre el manejo de variables. En este caso, o el manejo de objetos y demás. En este caso, Rust inicia o conceptualmente considera que todas las variables o todos los objetos que nosotros estamos creando son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no deberíamos poder modificarlos de forma directa, salvo que definamos esto. Si hemos trabajado, no es lo mismo, conceptualmente no es lo mismo, pero si hemos trabajado en C#, por ejemplo, o en algún lenguaje similar, podemos conocer, o hemos utilizado seguramente, las variables de tipo const o constantes, o variables tipo read-only, ¿sí? O estos identificadores que nosotros le podemos decir: esto no se puede modificar, no se puede tocar, o ocupa un espacio particular en la memoria, y no podemos hacer ningún tipo de modificación de forma directa a ese concepto. Entonces, de nuevo, es una aproximación, no es necesariamente el concepto, pero es una aproximación como para darle una idea, ¿no? Entonces, en este caso, justamente Rust lo que tiene es que considera que todos los elementos creados son inmutables, ¿sí? O sea, no se pueden modificar. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, declarar una variable, lo que vamos a hacer es simplemente let, y le voy a decir, por ejemplo, let a, y podría poner un true, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo, let,
De nuevo, si empezamos a unir cosas con todos estos lenguajes que tenemos, probablemente nos suene a ECMAScript 6 o JavaScript, vamos a llamarlo así, JavaScript 6 con un let, para decir, en vez de decir var, por ejemplo, o en el caso de C#, un var, o en el caso de otros lenguajes ya con el tipo particularmente definido. En este caso, obviamente lo que va a hacer Rust es inferir el tipo en base a lo que nosotros estamos asignando, pero esto no quiere decir que sea un lenguaje dinámico, sino que simplemente lo está infiriendo al momento de la asignación, por lo que nosotros deberíamos, si quisiéramos utilizar otro, o quisiéramos, digamos, no necesariamente asignarle algo al momento de la creación o de la definición de la variable, tendríamos que especificarle un tipo. Esto, de nuevo, ¿qué quiero decir con esto? Es que si yo ahora digo algo por el estilo, esto nos va a arrojar obviamente un error, porque es de tipo booleano y obviamente no podemos hacer el traspaso o el casteo, o como en JavaScript, por ejemplo, que simplemente le cambiamos el tipo y ahora tiene otro valor y lo tenemos disponible, ¿sí? Entonces, incluso si nosotros quisiéramos, vamos a hacerlo con un número para que sea más simple, si yo quisiera hacer una cosa por el estilo, en este sentido, de nuevo, no podemos modificar ese valor con esto que yo les comentaba, porque todas las variables son inmutables, o sea, no pueden cambiar, no pueden ser modificadas en ese sentido. Entonces, acá es un poco lo que está la diferencia de Rust. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, decir que esto podamos modificarlo, lo que vamos a hacer es decirle que justamente sea mutable con esta palabra reservada, mut, y ahora sí podemos asignarle estos valores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, de nuevo, es interesante el concepto que plantea desde el inicio de la inmutabilidad de los elementos, lo cual probablemente nos dé cierta mejora en performance al forzarnos o no forzarnos a nosotros, sino a entender al momento de trabajar el lenguaje, o sea, al momento de ejecutarse, cómo va a ir a trabajar con esos datos y cómo va a ir a trabajar con esas variables, sin tener que preocuparse por cuestiones adicionales, que de nuevo ya lo hablaremos en algún otro momento, ¿sí? Así que una variable mutable y su valor, y obviamente podemos empezar a modificar los valores. Dentro de los conceptos de variables, y esto es algo que personalmente me parece, de lo que les decía al principio, me parece totalmente innecesario, es que muchas veces estos lenguajes nuevos, o cada vez que sale un nuevo lenguaje, los desarrolladores se ven forzados digamos, por una cuestión probablemente personal, forzados a tener que condicionar y cambiar absolutamente todo el concepto de escritura de un lenguaje, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos decirle que, en este caso es obviamente un entero porque lo está asignando, ¿sí? O sea, lo está infiriendo, pero si se fijan en la parte de abajo, abajo de todo dice i32, ¿sí? O sea, quiere decir que el tipo en particular es un entero de 32 bits. Y esto, para aquellos programadores en C#, probablemente ustedes estén acostumbrados a poner, por ejemplo, int, y por ejemplo, no sé, b, y acá le ponemos un valor. Entonces sabemos que int o b va a ser de tipo entero y vamos a tener un valor. Pero también vamos a poder ver, por ejemplo, si exploramos un poco en C#, que tenemos otras estructuras más particulares, como por ejemplo int16, int32, ¿sí? O sea, que van a representar, o por lo menos el valor, lo que quiero apuntar es que el valor int es más como una especie de alias sobre el tipo particular, si es int16, int8, int64, lo que fuese, sobre el tipo específico que maneja el compilador o el intérprete. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, un int64, esto será igual, por ejemplo, la verdad que no lo recuerdo, pero sería igual un long o un decimal o lo que sea, ¿sí?
Entonces, si nosotros usamos esto, en realidad internamente está haciendo esta definición. Entonces, en este caso, tenemos lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos ahí abajo, tenemos ese i32. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos instanciar un b, ¿sí? De tipo, no sé, i32, ¿sí? Entonces le decimos que otra vez vamos a hacer 10. Entonces, vemos que, bueno, ahora B es de tipo i32 y, de nuevo, la sintaxis simplemente es probablemente más parecida a TypeScript o TypeScript más parecido. No quiero decir que alguien le copió a alguien, digamos, nada que ver, pero simplemente tenemos esa sintaxis para hacerlo. Pero acá es lo que les quería plantear al principio, es si a mí personalmente me parece forzar un poco la nota, ¿sí? Cuando en general muchos lenguajes o la gran mayoría de los lenguajes son un poco más explícitos, no necesariamente más verborrágicos, pero más explícitos a la hora de escribir. Yo leo esto o veo esto y me hace acordar a cuestiones muy viejas, de 20 años o mucho más atrás, donde todo tenía que ser cortito y todo tenía que ser ahí chiquitito. Y la verdad que entre i32 y int32, personalmente, si querían no tener un alias particular o no se quería usar un elemento particular, probablemente int32 o integer32 hubiera sido incluso más interesante, ¿no? Esto parece más un código, no sé. Estas son algunas de las partes que no me hacen mucha gracia. De cualquier manera, o sea, digo, si esto es simplemente para tratar de solucionar un poco o tratar de acelerar un poco el desarrollo, la realidad es que Rust propone algo totalmente distinto, o no distinto, pero propone algo de serie, o sea, salido de fábrica. Lo propone algo mejor para poder justamente escribir menos código, y que de hecho, si vemos por ejemplo versiones nuevas de C Sharp que están ya a punto de salir, o si han trabajado con Netcore 3 por ejemplo, y C Sharp 7 punto algo, o incluso cuando salga la 8 definitiva, con la 8 van a ver que hay muchas cosas, como por ejemplo el manejo de switch y demás, que casi podríamos estar diciendo que estamos viendo Rust dentro de C Sharp. Entonces Rust propone otras cosas que lo hacen para escribir menos código, para ser un poco más funcionales. Propone mejores cosas que simplemente esto, ¿sí? Así que bueno, nada, para no hacerlo muy largo, esto lo que les quería justamente traer es esta breve intro rápida sobre Rust. Y sí, ya iré subiendo más cuestiones de, como en el caso, como les decía al principio, como en el caso que hicimos en Python, más pasos a pasos de cómo podemos usar diferentes estructuras, qué pasa con las variables, cómo podemos manejar determinadas cosas, punteros, cosas locas, que sí están interesantes en Rust, pero de nuevo, que discutiremos si no hay otros lenguajes que ya existen que nos permiten hacer exactamente lo mismo, y que tal vez usar o no usar Rust sea más por una cuestión, no sé, muy particular. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en otro momento, ¿sí? Nos vemos. ¡Chao!